Ahí empezó, profe. Ahí está. Perfecto. Retomo entonces con lo que decía recién para que quede en la grabación. Dice, propiedades de las funciones continuas, estaba el teorema de Weierstrass. Lo único que hice fue cambiar el orden de la exposición porque conviene en este sentido. Vos tenés una función continua en un intervalo cerrado y tenés como dos grandes tesis que son que la función está acotada dentro de ese intervalo y que también presenta un máximo y un mínimo absoluto. Lo avanzó porque ya lo expliqué. A izquierda tenemos la interpretación del teorema de Weierstrass, ¿sí? A la derecha tenemos el de la gráfica de la interpretación del teorema de Bolzano, que es el último que voy a exponer. Y quedó en este orden: Weierstrass, después el teorema del valor intermedio y después Bolzano. ¿Para qué me conviene hacer esto? Para que cuando yo llegue al teorema del valor intermedio, en lugar de hablar de f de a y f de b, que no me gustó porque era un caso muy particular donde la función es creciente, ahora yo puedo hablar de esto. Tengo una función continua en el intervalo cerrado, ya sé que admite un mínimo y un máximo. Miren la gráfica, ¿sí? Hay un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Entonces, cualquiera sea el k que yo tome entre esos dos valores, ahora sí puedo poner esto. Y miren acá en qué modificación hice también para que quede más parecida a la exposición anterior. Si la función es continua en el intervalo cerrado B, y si yo tomo un k, pero ese k lo tomo mayor estricto que el mínimo y menor estricto que el máximo absoluto, entonces ahí sí voy a decir que el C está en el intervalo abierto. Esa es otra modificación que hice con respecto a lo que anoté. La cuestión es que si vos tomases un K entre esos dos valores, con seguridad te podés conseguir un punto C cuya imagen sea ese valor K. Profe, ¿Me entonces, escuchan? ¿qué cambiamos en nuestro apunte El F de orden, A y F de B? exactamente, el orden y F de A y F de B. Dale. Y si querés, mirá, no sé, mirá, estos numeritos que están acá, ¿ves que Sí, dice M minúscula y M mayúscula? ¿Quiénes eran antes en el gráfico? F de A y F de B. Con eso que ya le cambies, ya está. Y si querés, no cambies nada de tu teoría, le cambiás el orden, le ponés primero, segundo y tercero, así nomás. Ok, ok, gracias. Bueno, gente, y el de Bolzano ya lo conocen, ¿sí? Quedó exactamente igual. Bueno, esa es la pequeña modificación que hice. Si no se descargaron todavía el archivo, se lo descargan después, hoy a la tarde, entonces si quieren le pongo una modificación más, pero me parece que ya está. Porque una cosa que no está anotada acá abajo, y sí la hice en esta versión que les presento ahora, pero todavía no la cargué en la página, que es simplemente agregarle esta frasecita que la vamos a necesitar, que sería que la suma, diferencia y el producto de funciones continuas en un conjunto A es continuo en dicho conjunto, y el cociente de funciones continuas también es otra función continua, exceptuando los lugares donde el denominador se hace cero, ¿sí? Repito, no se hagan mucho drama con esto porque cuando yo lo necesite lo voy a citar, pero a la persona que quiera tener como completo, tal vez le recomiendo que me dé un ratito y ni bien termina la clase, yo cargo esta nueva modificación y se bajan este archivito. Y alguien me podría preguntar, profe, ¿qué es una función continua en un conjunto A? Y nosotros definimos la continuidad en un punto. Entonces, la continuidad en el conjunto no va a ser otra cosa que decir que es continua en cada punto de ese conjunto. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir y vuelvo a esta cámara. Gente, si no hay más cuestiones que tengan que ver con la parte organizativa de la cátedra, doy vuelta a la cámara y sigo con derivada. ¿Sí? Para los que preguntaban, la última clase ya comenzamos con derivada. Y ahora lo que vamos a hacer es retomar con esa explicación. Bueno, doy vuelta a la cámara. Bueno, miren esto. Esperen un segundo, que me fijo cómo está el encuadre. Esperen que esto está. Ahí me gustó un poco más. Bueno. Entonces, unidad 2, derivadas de funciones de una variable. Habíamos definido la derivada de una función en un punto. Habíamos hecho una interpretación física primero, que si ustedes repasan, por ejemplo, en el video del profesor Zampayo, del ingeniero Zampayo, perdón, en el video del ingeniero hay una explicación, ¿sí? Que también parte de la interpretación física. Así que ahí también pueden encontrar eso. Recuerden que está en la solapa de videos
de la cátedra, ¿sí? Hay una solapa que le puse videos de las clases teóricas que son exclusivamente las clases estas que estamos grabando. Que dicho sea de paso, no sé si está subida la última. Ustedes me dirán. Y lo que sí nos estaría faltando es, bueno, después, perdón, hay otro solapa donde cargué los videos de la parte teórica de derivadas y están, bueno, estos videos de estos otros profesores, del ingeniero Zampayo, el profe Arriole y el ingeniero Miguel Oliveira. Bueno, fíjense esto. Habíamos dado una función, ¿sí?, definida en un cierto conjunto A. Habíamos considerado un punto X en el interior de A, que es como el que está trazado aquí. Definimos la derivada de f de x de nuestra función en el punto x como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Lo habíamos puesto simbólicamente de este modo. Y vamos a anotarlo así: f' de x, ya no es más el simbolito f de x común que antes teníamos, sino f' en x. Y lo expresábamos así como el límite para delta x tendiendo a cero de este cociente que se define como cociente incremental, ¿sí? Esto es la función incrementada menos la función sin incrementar dividida el incremento. Otra forma de anotar esto era anotando simplemente delta de y sobre delta de x. Y alguien podría decir, bueno, pero profesor, ¿y qué tiene que ver esto con la gráfica? Bueno, en verdad, para la persona que asistió a la clase anterior, dimos la representación gráfica primero y en función de eso fuimos exponiendo estos contenidos. De todos modos, lo que vamos a hacer ahora es, si prestan atención, verán que le puse el mismo título a esta gráfica, interpretación geométrica, y a esto que estoy por empezar a anotar aquí. Esta interpretación geométrica, así como está anotado, todavía está incompleta, o sea que la persona que empezó a decir que estos símbolos que ve acá son la interpretación geométrica de derivada está equivocada. Faltan bastantes símbolos dentro de esta gráfica, ¿ok? Esto fue lo último que yo alcancé a anotar de la clase pasada. Bien. Repetimos entonces, una interpretación era del tipo física y la habíamos hecho para la clase pasada, ¿sí? Y yo les había dicho estrictamente que no es de las partes que yo quisiera como que queden reflejadas en la anotación, pero a la persona que no lo recuerda tenía que ver con esta imagen, ¿no? La idea del espacio, el tiempo y el cálculo de la velocidad instantánea. Esa era una interpretación y fue uno de los problemas que le dio origen al concepto de derivadas, pero nosotros vamos a estar en este caso, interesados en una interpretación que tiene que ver con la idea de recta tangente, ¿sí? Nos va a interesar a nosotros definir qué será la recta tangente en un punto. Ustedes recordarán, ¿sí?, y lo comenté en un video que todavía no está subido en el canal de YouTube, al menos el que yo armé para mi contenido, pero no está auspiciado por Brave, ni nada por el estilo. Necesito un sponsor, gente, para ganar plata y ser millonario y El nada de más. las viromes, profe, el de las viromes. Ya ni me acuerdo qué marca eran. Timbal. Por eso siempre Timbal. ocupo Timbal. Ah, Bueno, si vos trazás una curva que sea lo suficientemente suave, y con suave me refiero a dos ideas que son intuitivas. O sea, una curva va a ser suave, y esto lo digo como una interpretación geométrica, no hay necesidad de que tomen apunte de esta parte, pero si lo quieren recordar me parece buenísimo. Va a ser suave si no tiene agujeros, ¿sí? Sin agujeros, ¿sí?, o sin huecos, y sin puntas. O sea, esto que está acá no sería una curva suave. Si vos haces así y después haces así, esto no es una curva suave. En este punto tiene un punto de los que se va a conocer como anguloso, si quiere como una punta, así que pincha. Esto es una curva suave. Vos le podés pasar el dedo y no vas a detectar ni un agujero ni una punta, ¿sí? Cuando no tenés curvas como estas, que justamente en inglés se llaman smooth curve, ¿sí?, por curva suave, vos podés definir en un punto cualquiera esto que se va a interpretar como la recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Es una recta que tiene un punto de contacto con la curva, pero es la que mejor se aproxima al comportamiento de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo pasar por este puntito que está acá de muchas formas con una recta. Vos podés trazar una recta así, una recta así. De las infinitas rectas que pasan por este punto, hay una recta en particular que tiene valga la redundancia, la particularidad
de asemejarse mucho al comportamiento que tiene la curva en ese punto. Es decir, que si vos pudieses hacer zoom, casi no distinguirías la curva de la recta. Lo pongo en este videito, que yo creo que ya están en condiciones de empezar a verlo. A la persona que lo quiera ver, es el de recta tangente, y si quieren ahora se los reenvío. Ya está cargado en la página. Y miren esto, si vos hiciese zoom, no podrías distinguir entre lo que sería la curva azul y la verde que grafiqué. Esta que está acá está en verde, disculpen, no se nota la diferencia de colores, pero no vas a distinguir entre uno y lo otro. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con el planeta Tierra y, no sé, la superficie de una cancha de fútbol. Si vos lo mirases desde lejos, es indistinguible pensar en qué es un plano que está apoyado sobre la Tierra y qué es efectivamente la superficie curva de la Tierra. ¿Se entiende? Estamos como tan metidos adentro de esa superficie y es tan grande que nosotros no distinguimos plano de curva ahí. ¿Sí? Es una aproximación plana, algo que a niveles más macro es algo esférico. Bueno, con esta misma idea vamos a pensar entonces en rectas tangentes. Recuerden, es una recta que pasa por el punto y es la que mejor se aproxima al comportamiento de la gráfica en dicho punto. Entonces, les pregunto, de las infinitas rectas que pasan por el punto P, ¿sí? De las infinitas rectas que pasan por el punto P, ¿cómo deberíamos acomodar, ¿sí? ¿Cómo deberíamos acomodar la recta tangente en ese punto? ¿Cómo debería acomodarla? Díganme ustedes. Un segundito que yo mientras voy a buscar un archivo para compartirles en pantalla. ¿Otra cosa? Esto aparece dentro de nuestro curso. Pero ustedes me dirán. Hoy voy a estar bastante con la compu por las interpretaciones geométricas. Que no toque ningún otro punto y que se asemeje lo máximo posible a la curva. Yo sobre todo me inclinaría por la cuestión de que se asemeje lo máximo posible a la curva, ¿viste? Y no tanto por la cuestión de otro punto. Más o menos como la recta de identidad. Parece, ¿no? Muy bien dicho. En este caso, a ver, mirá, yo creo que es un poquito así, me parece. Ahí. No sé qué opinan. Yo la vería así. Esta la voy a trazar con verde. ¿Sí? Y como es nuestra recta tangente, le voy a llamar T. Sí, sí, sí. Esa es la que mejor se aproxima. Miren esto. Les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla. ¿Sí? En este otro lugar. Presentar una ventana. Y miren esto. Espero que esto sea de ayuda. Ustedes dirán. Esto es un GIF. ¿Sí? GIF, o sea, un Graphic Interchange Format, un formato de intercambio gráfico, que fíjense lo que hacen. Yo pensé en dos puntos, ¿sí? Hay un punto D, en este caso, que está como más arriba en la curva, por el cual cruza una recta roja, que le vamos a llamar recta secante, ¿sí? Y fíjense cómo esa recta roja se va aproximando cada vez más a la recta verde, que va a ser nuestra recta tangente. A medida que el punto D se aproxima al punto A, la recta secante tiende a la recta tangente. ¿Sí? Fíjense que lo que está pasando ahí, y ahora la vamos a presentar, es que yo me paré en un punto A, sumé una cantidad delta de X, y ahora lo que estoy haciendo es hacer que la cantidad delta de X que figura ahí, y que se está moviendo, vaya tomando valores cada vez más pequeños. Conforme delta X tiende a 0, el punto D se aproxima al punto A y la recta secante tiende a la recta tangente. ¿Sí? El delta de I también notarán que se hace cada vez más pequeño. De momento solamente concentrémonos en el delta de I y no el que dice DI, que es lo que va a ser más adelante el diferencial. Esta ya es como una gráfica completa de la situación. Notarán también que el ángulo alfa que está representado ahí está fijo, dice 75,07, y el ángulo beta es el que va asumiendo valores distintos hasta que beta se transforme en alfa. Me gustaría escuchar preguntas acerca del GIF en este momento. ¿Tienen algo como para preguntar ahora? ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo en términos de lo que estamos buscando?
Profe, Te escucho. no sé si es algo intuitivo, pero cuando la recta secante en rojo se va haciendo cada vez más paralelo al eje de a la recta tangente, ¿los grados del alfa no tendrían que disminuir? ¿O es porque... Los del alfa están fijos, lo que van disminuyendo un poco son los de beta. Pero fíjate que alfa, como es la recta tangente es única, una vez que ya está fija, quedó ahí. Esa no se mueve. Lo que ah, estamos haciendo es tomar rectas que se parezcan cada vez más a la tangente. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en principio esa recta tangente que está graficada ahí está puesta desde un punto de vista, si se quiere, como intuitivo, pero ¿cómo obtenemos esa recta tangente? Tenemos que solucionar ese problema todavía y va a venir de la mano del límite. Ustedes notarán también que en el GIF hay una igualdad más. Cuando dice f' en x sub 0, acá en este caso, en este GIF, se le llama x sub 0 a ese punto. En este caso, este valor f' en x sub 0 coincide con la tangente del ángulo alfa. Y ahora vamos a ver por qué. profe, yo no estuve en la otra clase, pero vi el video igualmente y estoy notando en la fórmula del límite del incremento de x que es igual a 0. Que ¿Por tiende a qué, 0. Ajá. por qué la derivada de x sub 0 es igual a tangente? Eso es lo que quiero explicar ahora. Eso Ah, no lo expliqué todavía, no te hagas drama. ah, Bueno, gente, retiro un segundito el GIF de la pantalla y vuelvo a esta cámara, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos por hacer? Acá tenemos nuestra recta tangente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, lo voy a redactar oralmente y luego les voy a decir que vayan copiando conmigo, ¿sí? Acá voy a empezar a describir qué estoy por hacer acá. Lo primero que hice fue trazar esta recta tangente. Esta recta tangente, ¿sí?, formará con el semieje positivo de las X un cierto ángulo alfa. ¿Bien? Y lo que estamos por buscar es la pendiente de esta recta, ¿sí? Y esto lo estoy por anotar acá abajo. En principio, la tangente de alfa, esto después lo voy a borrar al signo de preguntas, pero en principio este es nuestro objetivo. ¿Cuánto mide la tangente del ángulo alfa? Entonces uno podría decir lo siguiente: bueno, nosotros no conocemos todavía lo que es una recta tangente, estamos a punto de definirla. Entonces uno podría utilizar esta estrategia. ¿Recuerdan la ecuación de la recta que pasa por dos puntos? ¿O se acuerdan que dados dos puntos vos podés encontrar una recta? Ahí me tienen que responder. Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí, si usted nos explicó eso en álgebra. Bueno, muy bien. Entonces fíjense esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos habíamos parado en un punto P cualquiera de la gráfica. Ese punto P le habíamos dado coordenadas X, F de X, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, de ese punto P, vamos a suponer que lo incrementamos en una cantidad delta X. En este caso voy a pensar que el delta X es positivo, razón por la cual me voy a ir hacia la derecha. Aquí obtenemos el X más delta de X. Y les pregunto, cuando la variable X experimente una variación delta de X, ¿ustedes creen que la imagen de la función también le debería pasar algo, no? Sí. La respuesta es sí, exactamente. A medida que si X pasa de X a X más delta de X, también la función va a pasar de f de X a f de X más delta de X. Es esto que hemos llamado delta de Y. ¿Bien? Cuando vos incrementaste en una cantidad delta de X, te conseguís un nuevo punto al cual podríamos denotar genéricamente como Q. Este punto Q, que ya lo habíamos presentado en la clase pasada, tiene coordenadas X más delta de X y f de X. ¿Bien? Lo que les voy a proponer, ¿sí?, que hagamos es lo siguiente. Es trazar una recta que pase por P y por Q. Si trazamos una recta que pase por P y por Q, vamos a obtener un tipo de recta que se va a conocer como recta secante. Miren esto. A esta recta la voy a denotar con la letra S. En un destello de originalidad, ¿sí?, haciendo referencia a que es la letra de secante.
No sé si alcanzan a distinguir que la secante la he hecho con roja y la otra no sé si se distingue, pero la tangente la he anotado con verde. ¿Sí? El rojo al menos me gustaría que sea un poquito distinto. Bien. Entonces fijémonos en esto. La recta secante no tiene el ángulo alfa que nosotros buscamos, ¿sí? Entonces no le vamos a poder calcular su tangente. Tiene otro ángulo, al cual podríamos denotar genéricamente como beta. ¿Estamos hasta ahí? ¿De acuerdo? Bien. Sí, Entonces fíjense esto. Nosotros lo que podríamos intuir es que a medida que delta de x tiende a 0, ¿sí? La tangente de beta se aproxima a la tangente de alfa, es decir, que la recta secante se aproxima a la recta tangente. Uno podría repetir esta experiencia tomando puntos cada vez más cercanos a la gráfica. Uno podría decir, bueno, aquí tomo otro punto, por ejemplo, Q sub 1. ¿Sí? Aquí otro punto, Q sub 2. Y así. Nos vamos aproximando cada vez más desde Q hacia el punto P para lograr nuestro objetivo, que es el de conseguir la tangente del ángulo alfa. Bien, dicho esto, lo que a mí me gustaría comenzar a realizar es lo siguiente. Es como una redacción un poco más ordenada de lo que estaba mencionando ahí. Entonces ahora sí les voy a pedir, ¿sí?, que me sigan con sus anotaciones y vamos a poner lo siguiente. También después de esto que ya decía interpretación geométrica, es como que lo retomamos aquí para que quede todo ordenadito en la carpeta, interpretación geométrica, y anotamos esto, ¿sí? Recuerden, vamos a poner primero que sea P de coordenadas X, F de X, que es lo que ya está marcado aquí, punto seguido, y ahí vamos a poner esto. Si incrementamos la variable X en una cantidad delta X, obtenemos un nuevo punto sobre la curva. Y ahí le vamos a poner nombre. Sea Q, hasta acá me había adelantado un poquito, y ahora me gustaría que me ayuden ustedes. ¿Cuáles son las coordenadas de Q? X más el incremento de X. Bien. Esa es una. ¿Y la otra? F de X más delta de X. Eso, F de X más delta de X. Perfecto. La imagen de ese punto. Cierro este paréntesis y cierro el paréntesis que corresponde al punto Q. ¿Todo en orden hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si incrementamos la variable X en una cantidad delta de X, obtenemos un nuevo punto sobre la curva. Sea Q, dicho punto, y ahí están anotadas sus coordenadas. Bien. Ahora lo que me gustaría es que le pongamos nombre a esta descripción que hemos dicho recién. Deberíamos mencionar quién es S. ¿Sí? Entonces, podríamos poner así, sea S la recta secante que pasa por P y Q. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué vamos a poner? Sea beta el ángulo que forma la recta secante, la recta S nomás le podemos poner, con el semieje positivo de las X. Con el semieje positivo. Así está. ¿Todo en orden hasta ahí? ¿Se entiende bien lo que estamos redactando? Sí, profe. Entonces podríamos
decir lo siguiente. A medida, ¿sí? A medida que delta X, esperen que suba un poquito más la cámara, a medida que delta X tiende a 0, el punto Q tiende al punto P, y en consecuencia, esperen un segundito que me salí de... ¿Hasta ahí se ve bien? Y al borde, ¿eh? Ya pongo otra hoja, disculpen. Ustedes me avisan cuando ya no se ve. Y en consecuencia, la recta tangente, perdón, la recta secante, disculpen, la recta secante tiende a la recta tangente. ¿Tiende a 0 o tiende a X? Si tiende a 0 no se pasa. Pero mirá, el que tiende a 0 es el delta X, es la cantidad que vos le estás sumando a la X. Entiendo tu confusión, pero no es que el X se va acercando al 0, el delta de X, ¿sí?, tiende a 0. Mirá, dice acá, a medida que delta de X tiende a 0, ¿eh? No a medida que el X tiende a 0. Cuando el delta de X vos le estás sumando cantidades cada vez más chiquititos, suponte que el X que está acá es un 3. Y entonces yo te digo 3,5, 3,4, 3,3, 3,2. Vos le vas sumando una cosita cada vez más pequeña y se acercan al X. De nada. A medida que delta de X tiende a 0, el punto Q tiende al punto P, y en consecuencia la recta secante tiende a la recta tangente. Profe, vio que en lo que escribió dice a medida que... Espere que... A medida que delta de X Ajá, tiene a 0, dice, ¿es tiene o es tiende a 0? tiende. Ah, mirá qué observadora, ¿eh? Tiende. Muy mal, profe. Muy mal. Muy temprano, profe. Sí, muy. Tiende a 0, el punto Q tiende al punto P. Y en consecuencia, la recta secante tiende a la recta tangente. Profe, eso es lo que mostraba el GIF, ¿no es cierto? Eso es lo que mostraba el GIF, exactamente. Cuando yo era estudiante y no existían... Bueno, en verdad los GIF existen desde internet, desde el 89 creo. Pero se dejaron de usar como formato, buena que me recordé, perdón. Pero si leen lo que es un GIF, en Wikipedia van a ver que es, ya se usaban desde antes, pero dejaron de utilizarlos después y ahora retomaron así. Pero bueno, esos GIFs que es como si se quiere, como un video abreviado muy liviano, es como un conjuntito de fotos nomás, no existían los GIFs ni nada por el estilo, entonces a mí me costaba mucho interpretar geométricamente esto, te hacían un dibujito, los profes te iban hablando y vos tenías que entender con eso. Y cuando comenzaron a aparecer estos dispositivos y estas cosas, se me ocurría que era bueno darle movimiento, entonces me empecé a inventar esos grafiquitos que se mueven así, para entender mejor lo que sucede. Y nada, me encantan. Me encanta porque te permiten entender mejor. A mí me parece que pueden llegar a servir. Bueno, a mí me parece acá un buen resumencito de lo que pasa. Entonces, miren esto. Como estamos hablando del límite cuando delta X tiende a 0, etc., miren lo que podemos anotar ahora como modificación de lo que teníamos previamente, y ahora sí capaz que ya podemos cerrar nuestra hojita como para que quede completo. En definitiva, ¿quién es la tangente de alfa? ¿Quién es la tangente de alfa?
La tangente La alfa pendiente de la recta. es la pendiente de la recta tangente, y miren, es justamente esto que está acá, gente. Esta era nuestra tangente de alfa. Dijimos que era el límite cuando delta x tendía a 0. Bueno, miren lo que le pasa a este cociente incremental. La tangente de alfa es esto que ya teníamos aquí. Esa es nuestra interpretación geométrica, ese es el remate de esta historia. Y en relación a esto, acá me gustaría sacarlo de aquí y anotar lo siguiente. Bueno, quiero escuchar preguntas acá. Ahora vamos a escribir otra frase. ¿Sí? Profe, ¿Escucho? entonces también beta tiende a alfa, ¿o no? Beta tiende a alfa, muy bien dicho, tal cual. ¿Sí? Sí, 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 tal cual. Esperen un segundo que estoy buscando otra de las hojitas con renglones. Bueno, y a ver, otra pregunta que me quieran hacer ahí. Ustedes dirán. Profe, ¿podría explicar de vuelta por qué dio tangente de X? No me quedó claro. ¿Tangente de alfa? De alfa, sí. Disculpe. Ya, digo, bueno, acá está. Esperen que no encontraba una de estas hojitas. Repito entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar esto. Le vamos a ir agregando información a ese gráfico. Vamos a anotar así. Decime, ¿quién preguntó recién? ¿Cómo es tu nombre? Yo, profe Gonzalo Ortiz. Bueno, Gonzalo, mira, vos ayudame con lo que yo voy a ir exponiendo. Si vos me vas contestando, entonces yo me doy cuenta si se va siguiendo. Lo que sí, ahí se me puso sumamente borrosa la imagen, no sé cómo están ustedes. Yo lo reviento. Bueno, genial, suerte con ustedes. Yo es como que estoy en 2 videollamadas a la vez, entonces me... Miren esto. La tangente de beta, ¿sí? La tangente de un ángulo, mejor. Decime, Gonzalo, la tangente de un ángulo, ¿cómo se define? Seno sobre coseno. Seno sobre coseno, y más generalmente, ¿cómo se define? Dado un triángulo, Bueno, el cociente entre quién y quién. Sobre el cateto adyacente. sobre cateto adyacente. Perfecto. Bueno, entonces miren esto. Aquí tenemos el ángulo beta, ¿sí? Pero este ángulo beta que figura aquí, si ustedes prestan atención, es el mismo ángulo beta que está acá. Es el mismo ángulo beta que está acá. ¿Por qué? Porque el eje X y este segmento que se muestran aquí son paralelos. Entonces, esto y esto también son beta. ¿Sí? Entonces, si en lugar de preguntarte por beta aquí, te pregunto acá en esta parte, ¿cuál es el triángulo rectángulo del que estamos hablando? Es este que está aquí, El de con este P, puntito. el que va de P y Q, ¿verdad? Exactamente. Entonces acá tenemos P, Q y este puntito que está acá, que todavía no le hemos puesto nombre, pero tal vez ni siquiera sea necesario. La pregunta es la siguiente, entonces. La tangente de beta, en términos de este triángulo que se muestra aquí, ¿cómo se podría definir? ¿Como el cociente entre qué cantidades? Entre delta de X y delta de Y, sobre Bien. delta de Y. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Delta de X. Acordate que me dijiste cateto opuesto Sí. sobre Delta de cateto Y adyacente. sobre delta de X, sí. Entonces yo tendría que anotar así, que la tangente de beta es delta de Y sobre delta de X. ¿Está bien o no? Sí. Entonces fíjense esto. Esto que está acá no es otra cosa que lo que figuraba acá, el delta de Y sobre delta de X que nosotros conocíamos. Esta es nuestra tangente de beta, pero si delta de X tiende a 0, nosotros sabemos, ¿sí?, que nuestra tangente de beta va a tender a la tangente de alfa. Ese es el remate de toda esta situación. La tangente de beta es igual a delta de Y sobre delta de X. Y entonces ahí podríamos anotar que, así lo podríamos anotar, que la tangente, acá,
Luego, si delta de x tiende a 0, ¿sí? Son como varias cosas, ¿no? A ver, ¿qué podemos anotar? Por ejemplo, podríamos decir que la recta secante tiende a ¿quién? A la tangente. Recta tangente. La recta secante tiende a la recta tangente. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Que el punto Q tiende a ¿quién? A punto P. Que el Bien. ángulo beta tiende al ángulo alfa. Que beta tiende a alfa, muy bien. ¿Qué más? Y que la tangente de beta, sobre todo, que la tangente de beta, vamos a hacer una llave más, agrandar un poco más la llave, tangente de beta tiende a... Tangente alfa. Perfecto, gente, un lujo lo que están haciendo, un lujo. Profe, ¿Te escucho? entonces en ese caso cuando usted dice que delta de I es sobre delta de X igual a tangente alfa, ¿es No, igual a la tangente de o igual beta. listo, listo, La listo. tangente de I sobre delta de X es igual a la tangente de beta, ¿sí? ¿Sí? No, claro, porque ahí arriba dice delta de I sobre delta de X igual a tangente alfa. Pero acá tiene el límite adelante, ¿eh? Guarda, está bien tu pregunta. Pero ahí tiene el límite adelante de la frase. Cuando delta X Claro. tiende a 0, este cociente sí te da la tangente alfa. Listo. Mientras tanto, te da todo el tiempo tangente de beta, si no tiene el límite. Listo, listo. Eso, profe. Bueno, gente, genial. Esto que anotaron acá entre ustedes me parece genial. Creo no haberlo anotado jamás así en clase y me parece que está bueno eso. Muy bien, mis felicitaciones. Avísenme cuando terminan de hacer unos screenshots ahí a esa partecita. Y yo creo que ya recontra estamos como para Ahí ya avanzar. está, profe. Bueno, genial. Yo mientras... Esperen que trato de ubicar dónde está el programa de la materia, porque con esta cuestión de no tener el apunte teórico... Profe, ¿Te escucho? ¿puede bajar un poquito la otra hoja? Sí, o sea, vos querés ver la parte de arriba de esta hoja, ¿sí? El gráfico, ahí está. Gracias. Bueno, avísame cuando le haces un screenshot y ahí yo voy, si quieren les cambio de lugar hasta que van haciendo los otros. Profe, ¿qué tiene que ver entonces la recta secante? Y bueno, la recta secante es la que te permite hablar de tangente de beta, y sin la tangente de beta después no podemos decir que eso tiende a la tangente de alfa. Tuvimos que pasar necesariamente por la idea de secante para poder hablar de este objeto nuevo que estamos definiendo, que es el de recta tangente. ¿Sí? Atendiendo ahí a una pregunta del chat. Bueno, Profe, me dirán ustedes... Sí. Entonces, a partir de calcular la tangente de beta y teniendo en cuenta que delta de X tiende a 0, calculamos la tangente de alfa. Ese sería el procedimiento o la idea. Exactamente. Esa es la idea. Y si A ver, querés, primero ahora vamos a hacer una especie de descripción como genérica de eso que acabamos de hacer. Dale, Que le llaman método general de derivación a eso, que vos más o menos estás esbozando ahí. Profe, ¿puede mostrar 10 segundos rápido el papel que estaba antes? Sí. Bueno, entonces esto ya está, ¿sí? Después de esa imagen deberían tener un screenshot de esto. No sé si todo el mundo tiene... ¿Lo sacó de esa parte? Y una vez que sacaron el screenshot de esto, ahí recién vendría esta imagen. Profe, este punto en específico es muy común que se tome en un final, ¿verdad? Recontra tomable, pero no tomable, recontra tomable, por eso me estoy deteniendo bastante acá. Sí, porque lo veo bastante completo. Sí, 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 es que esto se toma, gente, y yo creo que no es por nada, sin exagerar, me parece el concepto más importante de la materia desde el punto de vista de la carrera de ustedes. Desde el punto de vista de la carrera de ustedes, de las carreras, perdón, me parece que tal vez es el concepto más importante. Esto lo van a ver en las otras materias un montón, etc. Integrales te diré que no tanto, pero derivadas es como que está en todo momento, en todo momento. En todo momento lo van a ver. En financiera van a necesitar límite para el número E y para lo que sería
el concepto de capitalización continua, instantánea, todavía no lo habrán visto. En derivadas después van a necesitar derivadas parciales para estadística, por ejemplo, ¿sí? Y integrales ya un poquitito menos, pero ya vamos a ver, cuando lleguemos a integrales, dos cosas que son el excedente del consumidor y el excedente del productor. Esos son otros dos conceptos importantes también que sirven muchísimo con integrales. Profe, Sí, Disculpe escucho. que Profe, una vuelva. pregunta. Ahí no sé quién preguntó primero, arréglense entre ustedes. Ah, y ahora nadie se hace cargo. Era un muchacho, no sé quién habló. profe, Profe, yo... Era un muchacho antes, vamos a dejar al muchacho. Decime. rápido, todo eso, lo que ya acabamos de hacer sería la explicación completa, la que presentaríamos en el final, y está correcto. O sea, con Sí, sí, esto sí, que sí, usted sí. nos dio, esto ya, Sí, ya es. está recontra completo. No nos pueden pedir nada más, ya sería mucho. No, porque en general este tema cuando te lo suelen pedir, se suele pedir incluso con los dos títulos que acabo de mencionar recién. Derivada de una función en un punto, ¿sí? Y ahí te dicen interpretación geométrica. No existe posibilidad de que hagan la definición de derivada sin la interpretación geométrica. Yo con los años, que no son pocos, ¿sí? Con los años que ya tengo dando clase acá en la materia, no son muchos, pero tampoco son tampoco, ya me di cuenta de que hay ciertas cosas importantes para mis estudiantes que son, por ejemplo, yo no me quiero distraer de dejar como al menos, yo le quiero dar la chance a una persona que si no se acuerda de todo, al menos pueda escribir algo. Si me preguntan a mí, esto es re de fiaca y re de chanta lo que estoy por decir, pero al menos yo pondría esto hasta acá y lo demás lo diría oralmente. Si no les da el cuero para hacer todo el desarrollo así completito más, pero al menos esto que está acá tal vez te permita zafar. ¿Por qué les digo esto? Porque en general solemos tomar cuando eran, al menos los exámenes que teníamos antes de la pandemia, que es muy probable que algunos de ustedes ya rindan en situaciones normales, ¿no es cierto?, un examen común. En general se daban 4 temas, y esos 4 temas tenían que estar 3 bien seguros, y bueno, el cuarto era como para definir o mejorar la nota. ¿Ok? Y, por ejemplo, un tema escrito hasta acá, yo creo que ya es un tema como bastante completito. Si ustedes logran escribir todo esto así como redactado, pasan al frente terriblemente. ¿Sí? Bueno, gente. Creo que ya estamos en condiciones de avanzar. Ahora voy a dar vuelta a la hoja, y creo que lo que seguía de título, un segundo por favor, era método general de derivación. Ah, falta la consulta de la chica. ¿Dónde quedó la chica? Se fue. No, profe, ya está, ya solucioné. Casi igual. De nada, te dice. Le dije nomás, profe. ¿Para qué le iba a preguntar? ¿Se ofendió? Sí, me parece eso. Bueno, gente, es difícil, son muchos. Son 150 gentecitas. Bueno, vamos entonces a lo que se conoce como método general de derivación. ¿Sí? Entonces, lo que hace el método general de derivación, si se quiere, es como desglosar o descomponer, ¿sí?, el cálculo del cociente, del límite del cociente incremental, pero en diferentes partecitas. Por ejemplo, vamos a comenzar así, vamos a ponerlo como por pasos, ¿sí? Vamos primero a calcular lo que sería como la función incrementada. Calculamos la función incrementada. Esto sería ser f de x más delta de x. ¿Sí? Ese es como un primer paso. Como un segundo paso, a ver si adivinan qué va a ser, pero miren lo que era nuestra definición de límite, miren todo lo que involucraba, y acabo de calcular esta primera partecita. Si se quiere, como describiendo a grandes rasgos, ¿qué voy a hacer? Primero calculo esto, después calculo con la resta, después calculo el cociente, y después le tomo el límite. Esa sería como la descripción de lo que estamos por hacer.
A eso se le conoce como método general de derivación. Calculamos la función incrementada. Calculamos ahora el incremento. Calculamos el incremento. Y esto es lo que le llamamos delta de i. Y ahora vamos a anotar, pero esto es la función incrementada menos la función sin incrementar. Esa frasecita que acabo de decir recién, vamos a anotarla también. La función incrementada menos la función sin incrementar. Sin incrementar. Una vez que terminamos de hacer con delta de i, que vamos a calcular lo que se conoce como cociente incremental. Profe, ¿Te escucho? hasta ahí usted había dicho que eso daba como resultado la tangente de beta. Ya después si se le agrega el No, límite, todavía daba... no. Necesito el cociente incremental. Esto que viene ahora es la que te da la tangente de beta. Calculamos el Claro, cociente. a eso me refiero. Ah, sí, este que viene sí, incremental. Hasta acá vos tenés calculado lo que sería lo que dijiste recién, la tangente de beta. Y después cuando tomamos el límite, ahí recién vamos a obtener la tangente de alfa. Si a eso te referías. Sí, eso es lo que está diciendo. Perfecto, perfecto, tal cual. Calculamos el cociente incremental, que no es otra cosa que hacer delta de i sobre delta de x. Vamos a anotar esto. Vamos a poner en el numerador f de x más delta de x menos f de x. Todo esto dividido el incremento de la variable independiente. Bien. Y por último, ¿sí? Y acá si quieren, para abonar un poco más a la interpretación geométrica, a la persona que lo desee, puede anotar acá si quieren, tangente de beta. ¿Bien? Para que esto tenga sentido, en tu grafiquito tiene que estar que la tangente de beta es efectivamente el ángulo de la recta secante, si no, no le pongan tangente de beta, pónganle la letra que quieran, pero fíjense que coincida con el gráfico que ustedes tienen. Y bueno, y como último punto, ¿qué vamos a hacer? Tomar el límite, calculamos el límite del cociente incremental. Tomamos límite para delta de x tendiendo a 0. Eso que estoy mencionando aquí, ¿sí? Va a ser efectivamente la derivada de la función en el punto y lo vamos a denotar así, f' en x, ¿sí? Va a ser igual al límite para delta de x tendiendo a 0 de delta de y sobre delta de x. Esto también se puede anotar así. Más completito sería así. F de x más delta de x menos f de x. Todo sobre delta de x. Bien. Profe, ¿Te escucho? pequeña duda nomás que no me quedó muy claro. Cuando está hablando de tangente de beta, si me puede mostrar en el gráfico de qué está hablando. Sí. Beta es el ángulo que forma la recta secante con el semieje positivo de las x.
¿Sí? Sí. Cuando vos calculás nuestro deseo, nuestro objetivo es calcular la tangente de alfa, la pendiente de la recta tangente. Ah, sí, ok, ya me ubiqué, profe, ya está. Ok. Ahora me Bien, acuerdo. bien, perfecto. Estaba medio perdido. Gracias, profe. No pasa nada. Bueno, gente, y ahí estamos. Este es el método general de derivación y lo vamos a utilizar, ¿sí? En caso de que la función sea como más sofisticada de calcular, vamos a utilizar todos estos pasos. Si no, hay veces que si la función es muy sencilla, voy a arrancar desde este último paso nomás. Y ya van a ver, ya vamos a hacer los primeros cálculos. Bueno, Profe, algunas... Sí, te escucho. ¿puede subir un poco Eh, así saco una ¿Así screenshot? No, o hacia el otro lugar? bajar la hoja. Y ahí entra todo, no sé, si no te... Ahí está. Perfecto. Bueno, genial. Gracias, Profe, profe. Ah, ahí yo puse en pantalla completa y sí, ahí se ve todo. Escucho, no sé profe, quién iba a hablar. en el último paso, eso sería igual a la tangente de alfa, ¿no es cierto? Sí. Y ahí tenés, para el muchacho que estaba sacando el screenshot recién. Esto sería, no es el ángulo alfa, perdón, es la tangente del ángulo alfa, disculpa. Es la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Bueno, estimadísima comisión, me gustaría hacer algunas observaciones. ¿Sí? Profe, Te escucho. entonces se podría decir que el cociente incremental, digamos, el cálculo del cociente incremental es la tangente de beta, y cuando al cociente incremental, cuando hacemos el límite con delta Delta X X, ajá. del cociente incremental, pasa a ser la tangente de alfa, digamos. Sí, que si mirás bien la hoja anterior, cuando arrancó la explicación en esta parte, decíamos que definimos a la derivada de f de x en el punto como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Claro. Eso que estás diciendo es. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿saben de otra cosa que sería importante destacar? Es una cuestión que tiene que ver con la notación. ¿Sí? Es probable que encontremos en el transcurso de las clases diferentes notaciones que también son muy usuales. Anotar así, por ejemplo, f' de x es igual a anotar, por ejemplo, ¿sí? Vamos a Y prima. anotar, es también y prima, muy bien, muchas gracias. Le vamos a poner así a veces la d con la i, que después vamos a explicar a qué se refieren esas notaciones. D de i sobre d de x igual a y prima, como decías recién, muy bien. Eso tiene que ver, profe, las de con, si mal no me Con acuerdo, diferenciales. Sí, pero todavía no llego a ese punto. Ya tengo que presentar la notación, pero todavía no dije bien quiénes son el de arriba y el de abajo. Pero lo tengo que presentar como notación. ¿Ok? Profe, Ok, Polilla. Te escucho. ¿le puedo consultar por qué era que se colocaba prima? Prima, en verdad, es por una cuestión histórica, ¿sí? Es para diferenciarla de la original, porque ya no es la función original. Es una función que vos obtenés a través de la función f que vos tenías, y le hiciste algo que te da otra nueva función, que se llama función derivada. ¿Sí? Esta que está aquí, la nueva f, se conoce como f de x, se conoce como f', vamos a ponerla acá. La vamos a anotar así, mira, me viene al pelo tu pregunta, muchas gracias. Función derivada de f de x. Como ya no es la misma, para diferenciarla del original, se le pone alguna variación en la letra. Una forma es ponerle la tilde prima. Si vos agarrás los escritos de Newton, por ejemplo, Newton ponía así. Si tenía algo que variaba en función del tiempo, a la derivada le ponía un puntito arriba. Así, le hacía algo para que cambie. ¿Sí? Y le ponía un puntito acá arriba. Los físicos siguen utilizando esto. X punto le dicen, X2 puntos, así.
por ejemplo. Es simplemente para diferenciar de la original. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, gente. Ahí estamos, hasta ahí logra entrar. Ahí están a los, ¿cómo sería? Screenshoters, ¿sería? A los screenshoters, ahí tienen. Pues cómo estoy con el inglés, ¿no? Impresionante. Método general de derivación y ahí está. Bueno, ahora sí, voy a pasar a obtener las derivadas de algunas funciones en particular. ¿Sí? Y voy a avanzar con eso. A ver. En el título del programa, ¿sí? Aparece una propiedad que es el de la continuidad de las funciones derivables. Y ahí me gustaría hacer mención a esto. A ver. Voy a cambiar de hoja, con permiso. Esto para que nadie se confunda, voy a anotarlo así. No, así. Continuidad de las funciones derivables. Si prestan atención a lo que dice el título, continuidad de las funciones derivables. Profe, creo que se levanta la cámara porque no se llega a ver. Gracias por avisar. Continuidad de las funciones derivables. Si prestamos atención a lo que figura en el título vamos a comenzar a entender que ya te está diciendo que las funciones, si son derivables, son continuas. Sí o sí necesitas la continuidad, es una condición necesaria. No es suficiente, no es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria, ¿sí?, para que vos puedas derivar. Recuerden que comencé diciendo que necesitábamos curvas que eran suaves. Como nosotros queremos esta interpretación de las rectas tangentes, les pregunto, si hubiera... son mis reglas, son reglas recopadas de ferretería. Esas son las reglas para hacer recortes y todo eso. Si acá tuviese agujeros yo no podría apoyar la recta tangente. ¿Sí? ¿Cómo hago para poner acá una recta tangente si tuviese un agujerito a la gráfica? ¿Sí? No sé si alcanzan a visualizar esa idea que estoy exponiendo. Claro, yo no sería tangente. Ya no tendría dónde apoyar la recta tangente. Lo mismo me pasaría si tuviese un punto que fuese así como anguloso. ¿Sí? ¿Cómo hago para apoyar una recta tangente aquí? No hay una recta que sea la que mejor se aproxima. Tal vez uno pueda pensar que existen como muchas ahí, pero al no haber una única, vamos a decir que no existe recta tangente en este punto. Ni en este, ni tampoco si hubiera un huequito acá en la gráfica. ¿Sí? Si esto fuese así, y continuase, acá tampoco tendríamos recta tangente. Por eso hablaba de curvas suaves, esta idea intuitiva de que yo dije sin agujeros y sin puntas. Bueno, este teorema que está acá también habla un poco de esa situación. Expone ya claramente que necesito que la función sea continua para poder hablar de derivada. Y esto se expone de esta forma, miren esto. Continuidad de las funciones derivables, y ahí vamos a poner acá, teorema. Profe, ¿Te escuchó? ¿puede una función tener más de una tangente? Es una buena pregunta y la respuesta es no. Si la derivada existe es única porque como es un caso particular de límite, nosotros ya vimos que si el límite existe es único. Ah, ok, pero... ¿Bien? De ahí viene esa respuesta, pero gracias por la pregunta. Entonces miren lo que vamos a anotar. Vamos a poner lo siguiente, vamos a decir así, vamos a hablar ahora de la derivada en un punto en particular. En lugar de llamarle x, en este caso yo le puedo llamar, por ejemplo, x sub 0, ¿sí? Y vamos a anotar lo siguiente. Si f de x es derivable, me voy a dejar acá un espacio para un grafiquito, ¿sí? Si f de x es derivable en x sub 0, entonces f de x es continua
en X sub 0. Ese es nuestro super teorema. ¿Está bien? Y acá, si se quieren, en muchos libros, cuando ven las exposiciones, van a ver que entre paréntesis ya aclaran, ¿sí? Ya aclaran que no vale la vuelta. Vos ponés así la flechita volviendo y te aclaran acá que no vale. ¿Sí? Es decir, derivable implica continua, pero continua no implica derivable. Si quieren anotar esa frase, me parece que les va a venir de lujo. Repito la frase. Derivable implica continua, pero continua no implica derivable. Repito, derivable implica continua, pero continua no implica derivable. ¿Terminaron de anotar esa frase? Sí. Les dicto otra frase seguida de esa. La continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. Repito, la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. Profe, disculpe, repítelo lo anteúltimo, porfa. Lo anteúltimo les decía que derivable implica continua, pero continua no implica derivable. Creo que era esa, ¿no? Derivable implica continua, pero continua no implica derivable. ¿La última puede repetir? Y la última les decía que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. Y ahí entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis, me gustaría que anoten necesaria pero no suficiente. Esa nota al lado de la continuidad es una condición. Exacto, al lado de esa última frasecita ahí ponemos necesaria pero no suficiente. ¿Qué dice Florencia? Profe, ¿podría demostrar otra vez porque no entendí bien? Perdón, ¿qué demostré? ¿O te referís a si leo de nuevo? No sé qué decía Florencia. Al teorema, capaz. Sí, eso, profe. Pero el teorema no lo demostré todavía, Florencia. Estoy por... Bueno. No, sí, está bien la pregunta, pero no, todavía no lo demostré. Ahora hago esa demostración justamente. Sí, me dicen la hora porque estoy con pantalla completa en ambos dispositivos. Ah, no, acá tengo, 10:15. Te escucho. Lo de necesario pero no suficiente, ¿qué significa? Por ejemplo, imagínate esto, ¿no? Yo te digo, vamos a pensar como en un gato así genérico, ¿sí? Como cualquier mascota. Un gatito normal, ¿sí? Sin ningún problema, etc. Pero, por ejemplo, que yo te diga una cosa como esta, si tiene 4 patas, entonces es un gato. ¿Te parece que es correcto? No. No. Si te digo al revés, si es un gato, entonces tiene 4 patas, ¿qué te parece esa frase? Y sí. Esa sí funciona, ¿no es cierto? Bueno, decir eso es como que una condición necesaria para poder hablar de un gatito, un felino, ¿sí? Es que tenga 4 patas. Pero no es suficiente, hay más cosas que lo definen para que sea un gato. Hay 1000 cosas que tienen 4 patas, todos los cuadrúpedos. ¿Sí? Entonces, repito, ahí vos podés decir, si es gato, entonces tiene 4 patas, pero la vuelta no vale. Es necesario que tenga 4 patas, pero no es suficiente, te faltan más cosas. Ahí está, profe, ahí entendí. ¿Me seguís? Bueno, sí, a mí me habían explicado una vez, así, pero con una vaca. No es que le hago bullying, no, si yo soy más fanático de los animalitos, gente. Bueno, miren esto. Para hablar de derivadas también pudimos haber expuesto las cosas de esta forma, fíjense. Ahí van a ver. Miren que hago un grafiquito.
Esta sería nuestra f de x. Ustedes me dicen si me estoy saliendo del cuadro o no. Pero en principio yo me puedo parar en un puntito como este, como el x sub 0 acá. La gente de práctico me va a matar, ¿no? Porque no llegué, no avancé más, ¿no? Me van a matar mi jefe de trabajo práctico. Este puntito que está acá, en lugar de llamarle x sub 0 más delta x, le puedo llamar, por ejemplo, x sub 1. ¿Sí? Y este puntito que está acá, entonces sería f de x sub 1. En lugar de hablar de x, ¿sí? Y x más delta de x, podríamos hablar así. Este segmento que está aquí va a ser x sub 1. Es otra forma de interpretar la derivada. Algunos exponen así, de hecho, cuando arrancan la exposición. La otra es más genérica y esto lo necesito solamente para este teorema, por eso yo elijo la otra. ¿Y el delta de y quién va a ser? Este es nuestra delta de x, ¿no? Y el delta de y es f de x sub 1 menos f de x sub 0. Esa sería como nuestra idea. ¿Ok? Y bueno, ¿qué tenemos que probar para que una función sea continua? Vamos a poner acá demostración. Voy a dejar esa interpretación ahí al costadito. ¿Sí? Y les pregunto, vamos a anotarnos una frasecita que indique qué es lo que tenemos que probar. Yo quiero probar que f de x es continua en x sub 0. Entonces les pregunto, ¿qué tenemos que probar? ¿Cuál era una manera de resumir fácil la continuidad? Hay una de esas condiciones que resume todas las demás. ¿Se acuerdan de esas tres? Hay una que contiene como todos los casos, si se quiere. Que tiene que tener límite, después que tiene que tener imagen, que la imagen tiene que coincidir con... Bueno, eso que vos estás diciendo se puede compactar en una sola notación. Que el límite teniendo por... Epa, perdón. Acá me voy a anotar esta frasecita que resume eso que ustedes están diciendo también, que es que debemos probar, mira, bueno, debemos probar y entiéndase que estoy anotando lo que tenemos que probar, ¿eh? No es que eso es verdad todavía. Tenemos que probar que el límite para x tendiendo a x sub 0, ¿sí? De f de x coincide con quién. ¿Existe ese límite y cuánto te da? Coincide con la imagen. Muy bien, entonces ¿qué pongo acá? Igual a f de x sub 0. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que probar. Y acá viene la estrategia, gente. Acá viene la estrategia. Nosotros tenemos que probar que estos dos coinciden, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos anotar así. Esto equivale a probar. Esto equivale a probar que, fíjense esto, miren acá, que el límite miren cuál es la estrategia, esto es re importante. Cuando x tiende a x sub 0, ¿sí? El límite para x tendiendo a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 es como que paso esto para este lado, ¿sí? Si lo paso restando, les pregunto, ¿cuánto tiene que dar esto? Esta diferencia, si esto era cierto. Este se acercaba a este valor. Esta diferencia, entonces, ¿a qué va a tender? 0. A 0. Muy bien, gente. Muy bien.
Bueno, ya estamos. Estamos a punto de terminarlo. ¿Por qué? Entonces, tengo que probar que esto tiende a 0. Esa es nuestra nueva tarea. Entonces, anotamos acá. Límite para x tendiendo a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0. Parto de acá. Entonces, miren cuál es el artificio matemático que vamos a utilizar. Esto es igual, ¿sí? Y acá vamos a poner así, una frasecita que diga, multiplico y divido, ¿sí?, por x, ¿sí?, y acá le vamos a poner así, x sub 1 menos x sub 0. Miren acá. Si yo anoto esto, y ahora le voy a hacer una pequeña modificación, ustedes me van a decir, si yo multiplico y divido por lo mismo, la expresión no se va a alterar. Entonces miren cómo lo voy a anotar. X sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 0, así entre paréntesis. Si yo simplifico este con este, me queda lo mismo que ya estaba. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces miren, les pregunto, y ahora sí le voy a hacer una modificación a lo que vengo anotando, pero siempre lo explico así para que se entienda bien. Acá siempre hablamos de la variable x que tiende, etc. Entonces les pregunto, lo que voy a pedirles ahora es, este x que está acá, en lugar de así de como de anotar un x cualquiera, ¿qué pasa si yo les digo, este puntito genérico que está acá es el que yo quiero que se acerque? Le voy a poner así. X sub 1 tiende al x sub 0. Acá el x sub 1 es el que se acerca al x sub 0. Para hablar de que el delta de x tiende a 0, yo puedo anotar esto, ¿no? Acá lo venía anotando con el sin el 1, pero da lo mismo. Entonces fíjense esto. Cuando el x sub 1 se acerca al x sub 0, esto que está acá en definitiva, ¿qué te da? ¿Esto es delta de y sobre delta de x? ¿Sí o no? 0. Sí. Eso es exactamente lo mismo que decir delta de y sobre delta de x. Entonces, esto que está acá, ¿cuánto te da? No te da 0. O sea, lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. ¿Qué te da hacer delta de y sobre delta de x? Ah, te da Tangente. La tangente de beta. Eso es lo mismo que anotar así, miren. Te da la tangente, pero también se puede anotar así. Esto es lo mismo que anotar límite para delta de x tendiendo a 0, de delta de y sobre delta de x, todo esto multiplicado por delta de x. ¿Sí? Esto que está acá era nuestra delta de x. Y miren acá. Esto que está acá tiende a la derivada de la función. ¿Cómo? ¿Puedes subir un poquito más tu hoja? Sí, perdón. Esto que está acá es la derivada de la función, ¿sí? Y esto que está acá está tendiendo a 0. Entonces, como que vos estás diciendo esto, que es la derivada, por 0. Acá estamos ocupando la hipótesis. Y acá vamos a anotar la frase esta. La derivada existe por hipótesis. La derivada. Esta es la parte donde estamos ocupando la tesis. Perdón, donde estamos ocupando la hipótesis. Acá es importante. Si yo no decía antes que la función era derivable, yo no podía decir que esto que está acá me iba a dar f'. ¿Sí? Entonces, esto me está dando la derivada y a esto lo estoy multiplicando por 0. Y esto me da 0.
Luego, si eso me da 0, el límite, ¿sí?, para x tendiendo a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Como queríamos demostrarlo. Ahí está. Profe, ¿puede bajar más la cámara, por fin? Ahí. Ahí está. Profe, Perfecto. Escucho. no entendí por qué multiplica y divide por x1 menos x0. Y porque me tengo que generar, eso es lo que se conoce como un artificio matemático, o sea, es un paso que es correcto, pero que se te tiene que ocurrir, por así decirlo, para poder ocupar lo que necesitas. En este caso, lo que yo necesitaba es ocupar que la función era derivable. Y para que haya una derivada, me tengo que generar un cociente incremental. Entonces yo miraba esto y decía, qué lástima, si acá estuviese delta de x abajo, ya está. El tema es que yo no le puedo poner delta de x dividiendo si no lo multiplico también. Gracias a que dividí y que multipliqué, yo puedo simplificar y nos alteró la expresión. ¿Me seguís? Esa es la idea. Pero ahora me preguntáis, profe, ¿y a mí nunca se me hubiese ocurrido multiplicar y dividir por esto? Bueno, te cuento que somos 2. A mí tampoco. O sea, yo entiendo el teorema, pero tampoco sé si se me hubiese ocurrido, ¿entendés? No es que es un paso obligatorio que vos decís, ay, yo vengo haciendo esta cuenta y de repente se me ocurrió esto. Por eso muchos teoremas tienen esas especies de avivadas, si se quieren, que es lo que se conoce como artificio, que no es lo mismo que artilugio, porque artificio significa hacer con arte, ¿sí? Del latín, facere. ¿Cómo queríamos demostrar significa la sigla esa, CQD? Que no es lo mismo que artilugio es un dispositivo técnico nomás. Bueno, gente, doy vuelta a la cámara, me despido, ¿sí? Chao, profe, gracias. Escuchen un toque. Hola. Profe, cuando decimos que el límite de la función f de x es igual a fx sub 0, ¿nos estamos refiriendo a esa fx sub 0 como un punto? Sí. O sea, que es igual al punto, que el límite es igual. Vos podés anotar la definición que nosotros hicimos para derivada, yo la anoté para un punto x. Pero la podés anotar como en un x sub 0 como sería un x sub 0 en particular. Ah, bien. Profe. Sí, escucho. ¿Se acuerda que al principio, al inicio de la clase, le había hecho una consulta con respecto a infinitésimo, derivada? Bueno, me puse a hacer y no da lo mismo. No es lo mismo. Ah, bien. Tenía mis sospechas, pero no quise decir que no de antemano. No da. Bueno, gente, esperen que pongo a finalizar la grabación y escuchen. Nos estamos viendo el jueves, ¿sí?